entonces el caminito, el trayecto. Ya ustedes conocen a los receptores sensitivos principales y cómo esos receptores sensitivos, cada uno de su especial manera, traduce la información y va a enviar por un nervio periférico, ¿sí? Por un nervio periférico, la señal, después de que la información ha sido traducida en una señal, ¿no? Ojo que vean que hay importantes semejanzas y diferencias, ¿no es cierto?, entre los receptores, ¿no? Algunos son encapsulados, otros tienen una fibra única, otros tienen múltiples fibras, ¿sí? Estos son los que están en el epidermis, estos son los que están en la dermis, ¿no es cierto? Vean cómo estos de aquí se nota que están, miren los de acá, ¿no? Están más mielinizaditos, se nota, ¿no? Como los han dibujado más mielinizaditos que estos que son a delta, ¿no? Están menos mielinizados en todo caso, no son a delta, entonces son un poquito más lentos también, ¿no? Creo que los han dibujado así a propósito, ¿no? Muy bien. Pero todos igual, ¿sí? Todos igual van a formar un cordón de un nervio periférico, ¿sí? Todos van a formar un cordón nervioso periférico, y ese cordón nervioso periférico, ya sea, digamos, piel con pelo, piel sin pelo. Pero ese cordón nervioso periférico, ¿sí?, que va a llevar esa señal, llega hasta nuestro ganglio espinal, ¿no es cierto? Y es ahí donde vamos a continuar el camino de nuestras vías sensitivas. Vamos a continuar el camino de nuestras vías sensitivas, ¿sí? Y este camino de nuestras vías sensitivas puede ir por dos vías. La vía de la columna dorso del lemnisco medial y la vía antero o el sistema anterolateral. La vía dorsal... ¿Se están durmiendo? ¿Quieren que prenda la luz? ¿Está bien? Prendo una. Sí. A ver. Sí. La de atrás. Igual es. Así mejor, ya está bien. Bueno, la vía dorso-lemnisco medial va a transmitir señales sensoriales que tengan las siguientes características. Ya vayan pensando en los receptores que ustedes conocen. Señales que requieran un alto grado de localización. Señales que requieran alto grado de graduación de la intensidad de la señal. Señales fásicas, es decir, como por ejemplo las señales vibratorias. Señales de movimiento contra la piel. Señales del movimiento de las articulaciones. Y señales de presión que me permitan a mí poder sentir y discernir el grado de la intensidad de la presión que se está ejerciendo sobre la piel. Esas son las características de las señales que van por la columna dorso-lemnisco medial. Por la vía anterolateral, los tipos de señales que van a ir por la vía anterolateral son de dolor, sensaciones térmicas de calor o frío, sensaciones de tacto burdo que no me va a permitir localizar
con precisión la localización, escozor, picazón y las sensaciones sexuales. Por estas características yo diría que, ¿no es cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿O no? Sí, meditación. Sí, ¿no es cierto? Terminaciones nerviosas libres, ¿no? Sí, claro. Nociceptores. ¿Tiene sentido o no? Nociceptores. Y nociceptores, claro que sí, ¿no es cierto? Bien. Entonces empecemos por la vía dorsolemniscal medial. ¿Sí? Tenemos el ganglio espinal, ¿sí? El ganglio espinal. Ese va a ser el inicio de mi primera neurona sensitiva, mi neurona de primer orden. ¿Ya? Va a ingresar por el asta posterior, y va a tener múltiples ramificaciones. ¿Sí? Va a tener múltiples ramificaciones en la sustancia gelatinosa, ¿sí? Y va a recibir múltiples vías. De esto vamos a ir viéndolo a lo largo del curso, ¿sí? Pero ¿qué es lo importante que tenemos que recordar? Es que, primero, este ingreso del ganglio, después del ganglio espinal por el asta dorsal, va a comenzar a ascender, primero desde los miembros inferiores, ¿no es cierto? Se va a encontrar con su par desde los miembros superiores, hasta la parte inferior de la médula oblongada, del bulbo, concretamente al núcleo grácil y el núcleo cuneiforme. Muy bien. El núcleo grácil, que recibe las fibras de los miembros inferiores, y el núcleo cuneiforme, que recibe las fibras de los miembros inferiores. El núcleo grácil está más medial y el núcleo cuneiforme, ahí en la médula oblongada, en la parte inferior, un poquito más lateral, ¿no es cierto? Y ahí es donde se produce la sinapsis con la segunda neurona sensitiva, y esa segunda neurona sensitiva es la que proyecta su fibra hacia adelante y hacia el lado contralateral. Ella es la que decusa. ¿Qué cosa significa decusar? Que cruza la línea media. Cruza la línea media, la segunda neurona sensitiva, las neuronas de segunda orden, cruza la línea media hacia el hemisco medial, y ahí es donde continúa su trayecto de ascenso hacia el tálamo, muy bien, concretamente hacia el núcleo ventrobasal del tálamo, en donde va a establecer su siguiente sinapsis con la neurona de tercer orden o la tercera neurona sensitiva en el núcleo ventrobasal del tálamo, y esa tercera neurona o neurona sensitiva de tercer orden sale del tálamo, atraviesa la cápsula interna y llega hasta la corteza somatosensorial primaria. Pero no a cualquier parte de la corteza somatosensorial primaria. Las proyecciones que salen del tálamo, del núcleo ventrobasal del tálamo, hacia la corteza somatosensorial primaria, van a ir especialmente a lugares distintos de la corteza. ¿Y a qué lugares? La regla general es las que vienen desde la parte inferior del cuerpo, más medial, y desde la parte superior del cuerpo, más lateral. Extremidades inferiores, cara, en ese orden. Extremidades inferiores, tronco, extremidades superiores, cara. De tal manera que, si nosotros observamos las áreas de Brodmann, sí ya les han explicado qué son las áreas de Brodmann, ¿no? ¿No?
Las áreas de Brodmann es una forma de clasificar y dividir el cerebro. Hace como 70 años, un científico, un neurocientífico, dividió al cerebro en 50 áreas en función a cortes histológicos y funcionales de estudios de muchos cerebros. Y encontró que tenían similitudes funcionales e histológicas y las clasificó en 50 áreas distintas. Y valgan verdades que, a pesar de todos los avances que han habido en las neurociencias, la clasificación continúa siendo bastante válida hasta el día de hoy. ¿Y a qué áreas de Brodmann llegan esas fibras que vienen del núcleo ventrobasal del tálamo? Llegan al surco precentral. Cuando tengan un cerebro humano en la mano, espero se pueda hacer ya la próxima semana, una de las estructuras más fáciles de identificar es la cisura central, que es el surco, la cisura, el espacio. Van a poder inclusive meter su dedo fácilmente y separa el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y por detrás de esa cintura, digamos, si yo tengo mi cerebro con el lóbulo frontal mirando hacia ustedes, meto el dedo ahí, tengo separados, los separo. Por detrás de esa cisura central voy a tener mi lóbulo parietal, que es mi cisura central, y en ese surco postcentral, ese está en las áreas de Brodmann 3, 1 y 2, que corresponden a la corteza somatosensorial primaria, que es a donde llegan las neuronas de tercer orden desde el tálamo. Salen sus proyecciones. El tálamo, ¿sí? Recuerden que yo les dije en la primera clase que el tálamo es como una red, que es el sistema nervioso, ¿no? Y todo en neurociencias médicas es como una red de redes, ¿sí? Como una gigantesca red de redes. Y el tálamo es como la estación central. Al tálamo llegan y salen proyecciones axonales de muchas partes, prácticamente todas, como una estación relay, ¿no? Una estación central. Entonces salen estas fibras del tálamo, mis neuronas sensitivas de tercer orden, salen del tálamo hacia la corteza somatosensorial primaria. Y van a salir y van a ir hacia la corteza somatosensorial primaria, pero no, digamos, de forma aleatoria, sino que, como les dije, de la parte más inferior a más superior del cuerpo en este sentido. Y si se fijan estas líneas rojas, la longitud de estas líneas rojas representa en el homúnculo de Penfield el área de la corteza dedicada a la sensibilidad de cada una de las áreas del cuerpo. Como pueden ver, los labios tienen un área grande, son muy sensitivos. La cara, ¿sí? La lengua es muy sensitiva, ¿sí? La faringe y la garganta, la laringe también es muy sensitiva porque lo usamos para hablar. Los genitales, claramente, los pies, ¿sí? Son muy sensitivos, entonces están representados de forma grande en el homúnculo de Penfield. De forma contraria, el codo, por ejemplo, ¿no es cierto?, son representados de esa manera, más pequeñitos en el homúnculo, porque tienen una poca representación cortical. ¿Por qué? Porque tenemos pocos receptores sensitivos en el codo, tenemos muchos receptores sensitivos en los genitales, en los pies, en la lengua, en los labios, ¿sí? Miren los dedos, por ejemplo. Todo esto es manos, y cada uno de los dedos tiene inclusive su propio, ¿no? Todo esto es la mano, ¿sí? Y esta corteza somatosensitiva primaria y la secundaria, ¿sí?, porque comparten mucha información, son las que reciben sobre todo la primaria
las proyecciones de los axones que vienen del núcleo ventrobasal del tálamo, ¿sí? Nuestras neuronas sensitivas de tercer orden, que van a llegar a mi corteza. Este es un dibujito histológico de mi corteza, que tiene distintas capas, ¿sí? Que tiene distintas capas. Tiene 6 capas la corteza. Y contra lo que ustedes pueden imaginar, las fibras que vienen de abajo del tálamo no llegan a la capa más inferior. Llegan a la cuarta capa, ¿ya? No, de repente no se los han enseñado todavía, pero esta es la capa granular, perdón, la capa molecular, granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y polimórfica. Llegan a la capa granular interna. Imagínense a la corteza, a la organización de la corteza cerebral como una hoja de Excel que tiene 6 filas, pero que tiene muchísimas columnas. Y cada columna está encargada de una función somatosensorial o motora específica dependiendo del área. Y yo puedo intercambiar información, así como con mis fórmulas de Excel, hacer cálculos saltando de una celda a otra, ¿no es cierto? Entonces, llega mi información sensitiva aquí, a la capa 4, por ejemplo, me pica el codo, ¿no? Me pica el codo, llega a la capa 4 y la mando a la capa 3, que es motora, cruzo al otro hemisferio y la mando a que me rasque. Mando información motora. Pero sí puedo mandar información a diferentes columnas y a diferentes filas que se encargan de diferentes cosas, y así puedo integrar, ¿sí? Integrar información que viene desde mi lóbulo occipital, donde tengo información visual, desde mi lóbulo temporal, donde tengo información auditiva, desde mi lóbulo parietal, donde tengo mi corteza somatosensorial primaria y secundaria, donde tengo información somatosensorial, desde mi lóbulo frontal, donde tengo mi corteza motora primaria, y también tengo mi otra parte de la corteza prefrontal, donde tengo el encargo de hacer mis funciones ejecutivas, por ejemplo. Esto ustedes ya lo tienen un poquito familiarizado porque lo vimos en la clase anterior. Recuerden que las señales pueden ser amplificadas por divergencia, ¿no es cierto? Las señales pueden ser amplificadas por divergencia, y este es un ejemplo de cómo por divergencia se ha transmitido una señal única al cerebro, ¿no es cierto? Por la columna dorsal, ¿sí? Por la columna dorsal, llega hasta el tálamo, concretamente al núcleo ventrobasal del tálamo, y llega hasta la corteza, ¿sí? Hasta la corteza. Puede ser como un estímulo débil, como un estímulo moderado o como un estímulo fuerte, ¿sí? Ha sido amplificado hasta ser convertido en un estímulo fuerte. Pero, ¿qué sucede cuando tengo 2 estímulos en puntos adyacentes? ¿Sí? 2 estímulos en puntos adyacentes. Esa señal divergente, ¿sí? Amplificada, en cierto punto se va a superponer, y al superponerse a mi corteza le va a costar distinguir si es un estímulo o son 2, como pueden ver en la línea azul, ¿sí? Le va a costar distinguir si es un estímulo o son 2. Para eso existe algo que se llama inhibición lateral. Eso quiere decir que los lados de estos estímulos amplificados divergentes, ¿sí? Van a inhibirse, por eso se llaman los lados, inhibición lateral. Y al inhibir los lados, este valle, digamos que es el vallecito que en la curva azul está muy bajito, y no me, digamos que es la representación que
el gráfico trata de explicarles que a la corteza no le está permitiendo distinguir a dos estímulos distintos. La inhibición lateral lo que hace es convertir esta curva para la corteza en la roja, ¿sí? De tal forma que el valle se hace pronunciado y yo puedo distinguir que son dos señales distintas, dos estímulos distintos en vez de uno solo, ¿sí? Porque estoy inhibiendo, porque recuerden que las señales pueden ser excitatorias o inhibitorias, ¿no es cierto? Entonces, estoy convirtiendo a las señales laterales en inhibitorias. Entonces, esta señal que llega lateral se vuelve acá inhibitoria y me va a permitir este espacio que le va a permitir a mi corteza cerebral distinguir que son dos estímulos y no solo uno. Y lo vimos en la práctica cuando, ¿cierto? Respecto a la sensación de posición, esto de este gráfico ya no se preocupen, porque lo vimos en el ejemplo con los plumones. ¿Se acuerdan? La semana pasada, la cantidad de los plumones es la ley de potencia. Cuando el estímulo llega a un punto en que el estímulo ya no me va a permitir interpretar la señal del estímulo. ¿Ok? Acá, respecto al movimiento de la rodilla, es como la corteza recibe la señal de la posición. Los órganos tendinosos de Golgi, envían impulsos por segundo dependiendo del ángulo, ¿sí? De movimiento angular de las articulaciones, ¿sí? Cada ángulo de posición de una articulación va a hacer que los órganos tendinosos de Golgi, que son otro tipo de receptor, manden una cantidad de impulsos por segundo. Y esa cantidad de impulsos por segundo es la que me va a dar la información del ángulo en el que se encuentra una articulación. Profe, el aparato de Golgi, ¿qué tipo de... El aparato de Golgi. El órgano de Golgi, disculpe. ¿Qué tipo de clasificación de receptor sería? ¿Cómo qué tipo de...? Es un receptor de posición. Posición de receptor. Es un receptor de posición. Nociceptor. No, nociceptor. No, pues ¿cómo se llama? ¿Cuál es el nombre? Movimiento. Propioceptor. Propioceptor. Propiocepción. Propiocepción. ¿Qué enviaban los órganos tendinosos? ¿Qué enviaban? Ajá. Propiocepción. No. Cada uno, usted dijo envía y ya. Envían impulsos igual, señales por segundo. O sea, y envían una frecuencia de señal, impulsos por segundo, por ejemplo, ¿no? Si tengo un ángulo de rotación de 100 grados, algunos órganos tendinosos de Golgi pueden enviar, por ejemplo, 20 impulsos por segundo, y otros que están en otra zona de la articulación pueden enviarme 40 por segundo, y esa combinación de impulsos de los órganos tendinosos de Golgi que están en distintas zonas de la articulación es la que le van a dar la información a la corteza de en qué posición se encuentra. Y el otro sistema, la otra vía, es el anterolateral, ¿sí? Es el que transmite información de dolor, calor, temperatura, ¿sí? Esa vía, igualito, ingresa por el ganglio espinal, entra por el asta dorsal, hay una sinapsis, ahí esa es la primera neurona sensitiva, hay una sinapsis con una interneurona, que es la segunda neurona sensitiva, pero aquí el detalle importante que no pueden olvidar es que ella sí inmediatamente se vuelve contralateral. Decusa, cruza la comisura anterior y comienza a ascender inmediatamente por una vía lateral y una vía dorsal, ¿sí? Hasta el núcleo ventrovasal del tálamo, ¿sí? El núcleo ventrovasal del tálamo, la vía lateral y hasta el núcleo intralaminal, la vía dorsal. Y luego cruzan igualito la cápsula interna hacia
Su representación cortical igualito que en la vía dorso-lemnisco-medial. Igualito su representación sensitiva en la corteza somatosensorial. Ahí sí tal cual. La diferencia importante, Inmediata. la decusación, Inmediata. que es inmediata, ¿sí? Ahí mismo, ni bien ingresan en el átalo dorsal, donde ingresen, a la altura donde ingresen, decusan. ¿Sí? A la altura donde ingresen, decusan.